Acá se entiende más cuando ya se denota lo de n factorial. ¿Cuando se nota qué? Cuando ya se entiende lo de n factorial. Ah, no, pero es que aquí todavía no hemos llegado a lo del factorial. Ah, sí, pero les diciendo que se entiende mejor cuando ya se tiene lo de n factorial. Ya. Pero listo, entonces miren, vamos a mirar lo siguiente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a construir esta placa? Esa placa, ¿sí? Ustedes, aquí tiene 10 dígitos. Es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9, ¿no? Porque el 10 ya es un número de 2 dígitos. Entonces ya no sería la placa, el primer valor ya se saldría, porque baja hasta el 9. ¿Listo? Mientras que las letras, como dice acá, va de la A, E, C, D, hasta la Z. ¿Listo? Entonces, claro, aquí tiene 10 opciones. Mientras que acá tiene 27. ¿Ya? Entonces, pues esta es sencilla porque digamos que usted tiene usted puede escoger entre todas las opciones y multiplica y le da el número, ¿cierto? Porque pues aquí tiene 10, acá tiene 10, 27, perdón, 27 y 27. Entonces todos esos valores se multiplican, ¿no? Todos esos numeritos se multiplican. Pero ¿qué va a pasar cuando le están diciendo que no se pueden repetir, si no hay repetición? ¿Ya? Entonces, cuando usted escoge la primera letra, cuando usted escoge la primera D, tiene 10 opciones, que son los números del 0 hasta el 9. ¿Ya? Pero cuando usted escoge, esta es la primera, cuando usted escoge la segunda D, ya no va a tener las mismas 10 opciones, porque usted ya escogió un número. Entonces va a tener esa ahora 9 opciones. Porque, por ejemplo, si usted está construyendo la placa y ya escogió el 9, entonces el 9 sale del listado. Entonces ya no va a tener del 0 hasta el 9, sino que va a tener del 0 hasta el 8. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con las letras. Cuando usted está en la primera letra, tiene 27 opciones. Pero si usted escoge, por ejemplo, la C, esa C sale de este listado. Entonces ya para la segunda letra, ya no son 27 opciones, son 26. Y si escoge, por ejemplo, la Z, entonces la Z sale de ese listado y ya sería en la tercera letra serían 25 opciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, no importa si se repite, mientras que en este caso sí importa que se repita. ¿Ya? Por eso es que lo colocan 10, 9 y acá 27, 26, 25. Digamos que eso es para que lo tengan claro en ese tipo de situaciones. No sé si al compañero ya le queda claro esa parte. Listo, entonces sigamos. Y luego comiencen a aplicar el principio fundamental de la adición. ¿Qué entendieron por este principio fundamental de la adición? ¿Qué entendieron por el principio fundamental de la adición, muchachos? ¿Qué entendieron por el principio fundamental de la adición? ¿Cuándo se aplica ese principio? A diferencia del principio del producto. Decía que cuando n tiene cierta cantidad, es n más m, algo así. Pero es que no, es que
No te lo noto muy claro. La idea básica de este principio fundamental, ¿sí? Es, y se llama adiciones porque digamos que usted tiene múltiples maneras de hacer o muchas formas de hacer una misma acción, ¿ya? Pero esa acción no se puede realizar en dos sitios a la vez o de la misma forma, de diferente manera al mismo tiempo. Usted lo hace de una manera o lo hace de la otra. Que tenga... Pagar los servicios públicos. Exacto, ahí dan el ejemplo de pagar unos servicios públicos. Usted ese servicio lo puede pagar en diferentes lugares, ¿sí? Que lo puede pagar en bancos o lo puede pagar en corresponsales, por así decirlo, o en oficinas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas opciones tiene usted para poder pagar ese servicio? ¿Ya? Es como, por ejemplo, ustedes van a pagar su teléfono celular, su plan de datos. ¿Cuántas opciones tienen para pagar su teléfono? Un poco, ¿cierto? Pero como a desglosarlo un poquito y tirar algunos números hacia el aire. Por ejemplo, yo les voy a hablar de unos lugares y ustedes me van a decir cuántas opciones tienen, más o menos. ¿Listo? Por ejemplo, la primera opción que uno mira es ir a pagarlo en un centro comercial. Sí. Cosmocentro, Unicentro, Entonces, Chape. ¿qué centros comerciales o más o menos cuántos centros comerciales usted tiene para poder pagar ese teléfono? Si usted dice, bueno, tengo el Único, tengo Chipichape, tengo Unicentro, tengo Palmetto, tengo Cosmocentro, ahí van 5. Tengo Centro Comercial Calima, son 6. ¿Qué otro centro comercial tienen por ahí? Tienen Jardín Plaza, 7. Entonces, digamos Aventura que Plaza. Aventura, 8. Dice, centros comerciales, 8. ¿Vale? Centros comerciales. Si usted se puede pagar también en un efecti, creo, si no estoy mal, ¿cierto? En un efecti o en un gane, algo así por el estilo. Entonces, digamos que usted lo puede pagar por efecti. ¿Sí? ¿Cuántos efectis ustedes tienen cerca de su casa? Porque pues obviamente no se va a ir al más lejano. ¿Cuántos efectis tiene cerca de su casa? Alrededor, siempre hay por ahí unos 5 o 6. Bueno, digamos que 5, 6 exagerando. Pues pongámosle 4, lo más cercano es 4. Bueno, 4, sí. Si usted lo va a pagar, por ejemplo, ¿qué otra acción tiene? Si no quiere ir a un centro comercial, mejor dicho, si no quiere salir de su casa, ¿qué opción tiene para pagarlo? PCE. Listo, lo puede pagar por PSE. Pero más que por PSE, yo diría que lo puede pagar porque por PSE usted necesita un intermediario para usar el PSE, que sería por la aplicación de la compañía, ¿cierto? No, pues digamos que el centro comercial, en el centro comercial están las oficinas de la compañía y están los bancos. Entonces, aquí están los bancos, por así decirlo. Pero digamos que por la aplicación es donde usted puede pagar por PSE y puede pagar con tarjeta. ¿Sí o no? Y la tarjeta ya sea que la puede pagar por medio de crédito O débito. o débito. O sea, que ¿cuántas formas tiene de pagar por la aplicación en total? 4. No, tiene 3. Pero es electrónico. O sea, este centro comercial es cuando usted va propiamente presencial al banco. Mientras que el PC es electrónico, usted no se tiene que movilizar de su casa. Claro, pero todo esto es por medio de la aplicación. Ya, pues usted para ingresar al PCE, para pagar la factura, tiene que ser por medio de la aplicación. También Listo. están los corresponsales. Bueno, los corresponsales bancarios venían siendo más o menos como el efecto. Pero bueno, listo. ¿Cuántas opciones en total tengo entonces para realizar el pago del celular? Con la aplicación 4. No, en total. En total tengo 8, 12,
16. No, no, aquí hay 15. 8, 4 y 3. Porque este crédito es una, débito es una y PC es otra. Son 3. Entonces aquí hay 8 y 4, 12 y 3, 15. O sea que usted tiene 15 maneras. 15 maneras. Copiar. Escribir así que sea muy feo. Usted tiene 15 opciones para pagar la factura. ¿Listo? 15 opciones para pagar la factura. Pero usted solamente puede escoger una de ellas. Solamente puede escoger una de ellas para poder pagarla. O para pagarla. ¿Ya? Usted no va a poder, usted no va a escoger. Usted no va a decir, no, yo voy a pagar la factura en el centro comercial y en la aplicación. No, porque pues, no se lo va a permitir. O sea, digamos que el sistema no se lo permite. El sistema le va a decir, usted ya pagó una vez, ¿por qué va a pagar de nuevo? O no se le permite realizar el pago porque ya él está paz y salvo. Entonces, en esos casos, cuando, o sea, usted puede realizar la misma acción, pero cada uno de estos sitios es independiente uno del otro. Así esté realizando lo mismo, pero cada uno de ellos es independiente. Entonces, cuando suceden esos casos, es que se utiliza la adición o la suma. Porque para llegar a 15, ¿qué hicimos? 8 más 4 más 3 es igual a 15. Y listo. Ese se conoce como el principio fundamental de la adición. ¿Ya? Que ya luego los puedan combinar. Principio fundamental del producto y principio fundamental de la adición es otra cosa. Pero ustedes tienen que entender cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro. ¿Listo? Ok. ¿Hasta ahí vamos claros o hay alguna duda, alguna pregunta? Porque eso nosotros vamos a comenzar a hacer ejercicios el día de hoy. Entonces, si no están claras las cosas, pues, de todas maneras, la idea es que cuando estemos haciendo ejercicios, pues, se aclaren las dudas, ¿no? Pero la idea es que los ejercicios nos vayan quedando bien. Listo. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos del que hablamos de las oficinas de los bancos. Nos dan a escoger entre varios eventos. Pero entonces nos dicen cuántos eventos tenemos para escoger. Hay un total de 12. Son ejemplos muy básicos, muy sencillos. ¿Sí? Y aquí, miren que en este, que es lo que yo les estaba diciendo, creo que se me perdió la página. Aquí es donde ya combinan tanto el principio fundamental de la adición como el de la multiplicación. Entonces, no sé si entendieron muy bien este ejemplo. Lo voy a copiar por aquí para poder desglosarlo. Listo. ¿Sí entendieron bien este ejemplo? Porque hay algunas sumas y porque hay algunas multiplicaciones. No, no, yo esto no lo entendí. Ya, mire. Porque Sí. es una parte Ajá. que se disuelven en dígitos y letras volvidas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, miren, les voy a explicar este ejemplo. ¿Y por qué aparecen unas sumas y unas multiplicaciones? Miren que aquí les están diciendo que hay varias formas. Bueno, vamos a leerlo. Supóngase que se desea etiquetar las gavetas de los alumnos de la universidad, o sea, como los lockers, ¿sí? Y que la etiqueta puede ser marcada con un solo dígito, una sola letra o la combinación de una sola letra con un solo dígito, sin importar si primero se pone la letra y después el dígito o al contrario. Entonces, miren que esas son todas las condiciones que tiene para usted formar la etiqueta, ¿sí? O marcar la gaveta, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la primera forma? Que tenga un solo dígito. Entonces, ustedes van a crear una etiqueta de un dígito. Esa es una forma de realizarlo.
que es totalmente independiente de las demás. Como esta es una forma independiente y hay otras maneras, entonces las va a sumar. ¿Ya? Por eso la suma. Luego le están diciendo una sola letra. Entonces, otra etiqueta de una letra o otra placa. Lo que yo les dije que el ejemplo de las placas se maneja mucho. Como este es independiente de los demás, se suma otra vez. Ya luego les dicen, pero es que hay una combinación de una sola letra con un solo dígito. Entonces, hago otra placa, pero esta placa va a tener letra y dígito. Mientras que hay otra placa que va a tener, o que puede ser dígito y letra, o sea, al revés. ¿Ya? Y de ahí salen las operaciones. Entonces ya usted dice, bueno, esto entonces es fácil. Dígitos son 10, más letras son 27, más letras son 27 por los dígitos que son 10. ¿Sí? Más otra de los dígitos que son 10 por las letras que son 27. Y listo. De ahí salen las operaciones. Y obviamente, pues, ustedes por orden de operaciones saben que primero se hacen las multiplicaciones y por último se hacen las sumas. Entonces, como resultado final, ¿qué tienen? Tienen 10 más 27 más 270 más 270. Y eso les da 577. ¿Ya? ¿Les queda claro este ejemplo de esta manera? Sí, profe. Por ejemplo, cuando tiene dos opciones, más de una opción para hacer una placa, se utiliza el principio de La multiplicación o el sí, producto. Pero es cuando es una combinación de esas opciones. ¿Ya? sí. Cuando es una combinación. Porque aquí, ¿cuántas opciones tengo? Tengo 4. Tengo 4 Tiene opciones. pero en una tiene una sola, en una no tiene combinación, tiene solamente dígitos. Exacto. Que van del 0 al 10, Ajá. del 0 al 9. El detalle, muchachos, es que ustedes tienen que entender que aquí hay 4 combinaciones o 4 opciones que cada una de ellas es independiente una de la otra. Y por eso se aplica la suma. ¿Ya? La suma es porque cada uno son independientes. Y la multiplicación es porque está expresando una combinación aquí. ¿Listo? Sí, profe. Vale. Entonces, siempre me olvida que es el otro explorador. Aquí es donde ya comenzamos a tratar el tema de permutaciones. ¿Y cuál es cuál es la condición más importante de las permutaciones? De pronto las personas que lo leyeron. ¿O de qué se trata una permutación? Hay algo muy marcado en el tema de las permutaciones que ustedes deben de tener en cuenta y es algo que siempre les va a indicar a ustedes que se usa permutación. Porque una permutación se diferencia de lo que ya vimos, que es de lo que ya vimos, que es el... Repetir, ¿Cómo? que se pueden repetir y no. Las permutaciones se pueden repetir, eso es lo de menos. Pero la permutación tiene una regla en específica que le hace indicar que es permutación. ¿El orden? El orden, muy bien. En las permutaciones siempre va a importar el orden en que se organicen los datos, ¿ya? Si un dato se cambia de lugar con otro, cuenta como una permutación, ¿ya? Siempre en las permutaciones, cuando ustedes en un problema les digan que importa el orden, en ese problema se tiene que aplicar permutación. ¿Por qué? Porque es la condición más importante de la permutación, que hay que las reglas especifican un orden. Por eso aquí lo dicen, las permutaciones son el número de formas distintas en que uno o varios objetos pueden colocarse, intercambiando sus lugares y siendo ciertas
y siguiendo ciertas reglas específicas para guardar un orden. Esto es lo que a ustedes les hace asegurarse de que es una permutación. ¿Listo? Aquí es otra forma de decirlo, también se puede considerar como todo arreglo en el que es importante la posición que ocupa cada uno de los elementos que integran dicho arreglo. ¿Ya? Por decirlo, si usted está en una fila con varias personas, las personas pueden ser las mismas siempre, pero son diferentes si usted está de primero, o está en la mitad, o está al final. ¿Ya? Ya es diferente, o sea, atiende de diferente manera. ¿Listo? Es por eso, porque importa el orden. Por eso aquí les dan un ejemplo de ese tipo de situaciones. ¿Ya? Y les explican las permutaciones o el principio básico de las permutaciones con lo que son los factoriales. ¿Ya? Entonces, primero definamos qué es un factorial. ¿O qué entienden ustedes por factorial? ¿Ya? ¿Qué es un factorial? Aquí es igual n factorial. Factorial es una secuencia Ajá, ¿una secuencia de qué? de multiplicaciones. De multiplicaciones. Exacto. Y generalmente, ustedes tienen dos formas de escribir el factorial, por así decirlo. Usted va a empezar con el 1, va a multiplicar por n más 1, algo así, por así decirlo. No, n más 1 no, qué pena. Por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar a por n. ¿Ya? Eso es una forma de verlo. No es la más adecuada, porque no siempre usted va, no necesariamente el factorial tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5 y llegar hasta n, porque pues digamos que hay factorial de 0, entonces ¿cómo va a llegar hasta acá? ¿Ya? Entonces, esta no es la más adecuada. Por eso el libro les demarca acá la notación. ¿Sí? N por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. ¿Listo? Hasta llegar a 1. Y ese es el resultado de n factorial. ¿Ya? Entonces, claro, si ustedes lo van a ver así, ustedes lo van a ver de esta manera, perdón, n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 puntos suspensivos hasta llegar a 1. ¿Ya? O sea, mejor dicho, hasta que esas operaciones le dé a usted el 1, por así decirlo. ¿Ya? Hasta que este n restado un número cualquiera le dé 1. Hasta ahí llegan las multiplicaciones. Entonces, claro, si usted tiene n, perdón, factorial de 7, por así decirlo. 7 factorial. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? 7 por 7 menos 1, por 7 menos 2, por 7 menos 3, por 7 menos 4, por 7 menos 5, por 7 menos 6. ¿Y por qué hasta ahí? Porque aquí ya usted 7 menos 6 le da 1. ¿Ya? Entonces, se dice 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso significa el n factorial. Miren que son los números multiplicados del 1 hasta el 7. ¿Ya? Si lo quiere ver en ese orden. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, muchachos. Esa es la idea. Eso es lo que se compone como un n factorial. ¿Vale? Pues, de pronto, para los que no sabían qué es un factorial o cómo se realizaba. Y hay una, digamos que una norma específica de cuál sería n, perdón, el factorial de 0. ¿Quién agregó por ahí cuánto es el factorial de 0? O coloquen en sus calculadoras 0 factorial. Porque también las calculadoras hacen esa operación, ¿no? Es que está. De que factorial de 0 es 1. Exacto, es factorial de 0 es 1.
Pero está buscando la función en la calculadora, no la veo. Voy a ver si es esta. Así, ya. Si ustedes cogen una calculadora, pues no sé si la tengan a la mano, yo les dije que en ese curso vamos a necesitar calculadora para algunas operaciones, porque como ya están viendo son multiplicaciones y van a ser extensas. En la calculadora hay una tecla que está marcada así, en la calculadora. Está marcada como X a la menos 1. Esa es la tecla. ¿Sí? Y en amarillito, o como en dorado, que es para hacerlo con el shift, está X factorial. ¿Ya? Entonces, ustedes escriben el número normal, su calculadora, digamos que en este caso 7, y luego van a aplicar shift para que les habilite esas opciones y seleccionan esta tecla para sacar el factorial. Entonces, shift más esta tecla aquí y eso les arroja el factorial para que sepan pues en la calculadora, ¿no? O ya si ustedes quieren pues hacen todas las multiplicaciones, ¿ya? Pero por ejemplo, si es factorial de 50, entonces tendrían que hacer 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta llegar a 50. Entonces, es mucho trabajo. Es mejor colocar el 50 shift más y el factorial que está aquí. Este más no quiere decir que le coloque el signo de sumar, ¿no? Sino que son esas dos teclas, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, espero que hasta ahí ya vayamos bien. ¿Vale? Entonces, mira, aquí les dan un ejemplo de lo que es una permutación. Entonces, supóngase que la Academia de Sistemas y Computación está integrada únicamente por 3 maestros, Ignacio, Miriam y Jorge, y que con ellos es necesario integrar un comité que estará conformado por un presidente, un secretario y un vocal. Supóngase que primero se selecciona la persona que ocupará el puesto de presidente. O sea, aquí es donde importa el orden. Después a la que tendrá la función de secretario y finalmente a la que fungirá como vocal. ¿Cuántos tipos de arreglos se pueden formar? ¿Ya? Porque a pesar de que son las mismas 3 personas, si cada una ocupa un rol diferente, entonces ya se cuenta como una permutación. Y aquí en la tablita les muestran todas las permutaciones que hay. Entonces, ¿cuántas permutaciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como son tres elementos, es muy fácil de sacar la permutación. ¿Ya? Es muy sencillo sacar la permutación. Digamos que ustedes la pueden sacar a la mano, a mano. ¿Sí? Ustedes la pueden sacar a la mano. Ustedes tienen a Ignacio. Bueno, tienen Ignacio, a Miriam y a Jorge. Y a Jorge. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que probar, por ejemplo, todas las opciones cuando Ignacio es presidente, todas las opciones cuando Miriam es presidente y todas las opciones cuando Jorge es presidente. ¿Ya? Porque ahí es donde ustedes tienen que analizar qué puesto va a ocupar cada uno. Y ahí es donde ustedes van contando esas permutaciones. Entonces, por ejemplo, para presidente, para secretario y para vocal. Entonces, si Ignacio es presidente, acá Miriam puede ser secretaria y Jorge puede ser vocal. O si Ignacio es presidente, Jorge puede ser secretario y Miriam puede ser vocal. Y ahí ya probé todas las opciones para cuando Ignacio es presidente. Luego cambia el rol. Cuando Miriam sea presidente, entonces Ignacio puede ser secretario y Jorge puede ser vocal. O Jorge puede ser secretario e Ignacio puede ser vocal. Y lo mismo va a pasar cuando Jorge sea presidente. Va a tener otras dos opciones.
¿Ya? Entonces, es muy sencillo. ¿Ya? Digamos que en esa parte es muy sencillo. Entonces, acá puede ser Ignacio, Miriam o Miriam e Ignacio. ¿Y cuántas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es lo mismo que hizo acá el libro. ¿Ya? Es lo mismo que hizo acá el libro. Entonces, por eso se dice que las permutaciones se calculan con los factoriales. ¿Ya? Por eso aquí está esta expresión. Factorial de 3, 3 por 2 por 1 y nos dan 6. ¿Por qué 3? Porque son 3 candidatos. ¿Cuántas personas tengo aquí? ¿O de cuántas personas puedo escoger cada uno de los puestos? Son 3. 1, 2, 3. Entonces, factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 6. ¿Qué son las 6 formas que tenemos ahí? ¿Ya? Y no tiene ningún otro misterio, es así de sencillo, no hay que buscarle otra pata al gato, no, simplemente hay que confiar en que estamos haciendo las cosas bien. Y si de pronto tenemos alguna duda, pues nos podemos dar la pela y comenzar a sacar elemento a elemento, permutación por permutación y mirar a ver si nos coincide con el resultado. Obviamente, cuando son permutaciones o poquitos elementos, como en este caso, se pueden sacar las permutaciones y decir, listo, son 6 y nos quedó bien. Pero cuando son muchos elementos o cuando son números muy grandes, pues ya no va a ser tan sencillo sacar esas permutaciones. ¿Ya? Miren, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Es el mismo ejemplo, simplemente que ellos le aumentan el número de integrantes, de opciones que se tiene, por así decirlo. Entonces vamos a ver esto, miren. A diferencia del ejemplo 2.7, supóngase ahora que la academia no está formada por 3 maestros, o sea, ya no son 3, sino que son 8. Pero se desea escoger la misma cantidad de integrantes. O digamos que el comité está formado por la misma cantidad de puestos, que son 3, los mismos, presidente, secretario y vocal. Entonces, de esos 8 maestros que usted tiene que escoger 3 para poder realizar o para mirar las posibles permutaciones que usted tiene. ¿Ya? Entonces, como ya no son los mismos 3 maestros, sino que ahora son 8, entonces obviamente usted va a tener muchas más opciones para hacer esas combinaciones. ¿Ya? O esas permutaciones. Entonces, el libro lo que le está explicando en esta fórmula es que con esta ecuación, usted puede calcular ese número de permutaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo aquí? Mire, se lo voy a copiar y se lo voy a explicar por acá. De pronto, si alguno todavía digamos que no entendió muy bien esta formulita. Mire, ¿qué es lo que está haciendo él aquí? Porque el 8 factorial lo entendemos del ejercicio anterior. El 8 factorial que está arriba. Porque en el anterior ejercicio eran 3 maestros, entonces hicimos 3 factorial. En este ejercicio, como son 8 maestros, pues vamos a hacer 8 factorial. ¿Sí? Y de pronto esa parte lo vamos a entender todos. Pero de pronto esta partecita de acá abajo, de por qué 8 menos 3 factorial, ¿por qué está tomando eso? ¿Ya? ¿Por qué toma eso? ¿O por qué hace esta aclaración? Puestos, ¿Cómo? que son 3 puestos. Exacto, porque son 3 puestos. Porque yo de los 8 maestros que yo tengo disponibles, yo no voy a ocupar los 8. ¿Sí? O sea, yo no voy a ocupar todos los 8 maestros. Yo nada más necesito 3 maestros. Entonces, como yo nada más necesito 3 maestros, a esos 8 maestros que yo tengo disponible, necesito quitarle o necesito hacer la diferencia de cuántos maestros, por así decirlo, me están sobrando. ¿Ya? Como la parte que no necesito. Eso es una manera de verlo. ¿Ya? Entonces, claro, si usted dice, el comité está formado por tres maestros, entonces de los 8 yo voy a quitar esos 3 y me van a quedar 5 libres, por así decirlo. Eso es una manera de verlo. ¿Ya?
Entonces, por eso aquí está diciendo 5 factorial. Y eso es lo que usted va a dividir entre, esa es la operación que usted está haciendo aquí, una división, entre la cantidad de maestros que usted tiene disponible y los maestros que usted le están sobrando, por así decirlo. ¿Ya? Si lo quieren ver de esa manera. ¿Vale? Entonces, claro, 8 factorial, ¿qué es? Ya dijimos que 8 factorial. Vamos a ver ese 3. Por orden de multiplicación, 8 factorial sería 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero como esto es una división, entonces yo puedo simplificar. Entonces yo simplifico 5 con 5, 4 con 4, 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1. Y me queda 8 por 7 por 6, que es lo mismo que tienen acá. ¿Ya? Simplemente, ¿qué es lo que no hace el libro? El libro no se extiende con esto, sino que él coloca 5 factorial. Y acá abajo también no se extiende con esto, sino que coloca 5 factorial. Y simplemente lo simplifica. ¿Ya? Y esa es la expresión que ustedes tienen. Entonces, muchachos, claro con ese ejemplo, digamos que el principio básico de las permutaciones, porque esa es una manera de hacerlo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Vale, muchachos. Por ahí escuché como un micrófono abierto. Pero bueno. Tengan recomendación, muchachos, recuerden tener pendientes de sus micrófonos, ¿no? Si de pronto van a hacer algo, pedir algo o algo está pasando en sus casas que es indiferente a la clase, pues silencian su micrófono ustedes mismos, ¿no? Porque si no se les va a activar. Con cualquier ruido que sea, digamos que considerable, el micrófono se les va a activar por sí solos. Y aquí hay otro ejemplo exactamente igual a este de los profesores, pero en este caso es con computadoras. Entonces aquí le están diciendo, de un conjunto de 5 computadoras A, B, C, D y E, se seleccionaron 3 para mandarse respectivamente a los departamentos de ventas, compras y mantenimiento. Si la primera que se selecciona es para venta, la segunda es para compra y la tercera para mantenimiento, ¿de cuánta forma se pueden formar los paquetes? Entonces aquí le dan la misma explicación que es el factorial de 5, pero como están sobrando 2 departamentos, entonces le va a quitar el 2 y el 1. ¿Ya? Entonces, por eso simplemente multiplica 5 por 4 por 3. Y aquí está el procedimiento. Miren. ¿Recuerden? Una pregunta. Sí. ¿Usted de pronto nos comparte diapositivas o es necesario ir tomando nota? No, pues ese es el libro y el libro ustedes lo tienen. Ah, sí, sí, esa parte sí. O sea, yo no, digamos que yo no saco diapositivas porque yo explico es con lo que está en el libro. Que, por eso les decía, muchachos, la idea es que ustedes antes de la clase hayan leído porque yo voy a sacar los ejercicios y las explicaciones del libro. Yo no les voy a hacer diapositiva ni nada por el estilo. Todo va a ser del libro. Fuera de eso, la clase queda grabada. Entonces, si ustedes de pronto no pudieron estar o pasó algo, si le fue la energía, los datos, el internet, lo que sea, la clase queda grabada, ustedes la pueden ver en cualquier momento, ya sea por Teams o por YouTube, por cualquiera de los dos medios. ¿Listo? Profe, Sí. buenas tardes. Profe, Yo aún no estoy agregada al grupo en Teams. ¿Tú me haces el favor de agregarme? Sí. Pero entonces, ahora que hagamos la pausa, me recuerdan de pronto los que no estén en Teams. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Gracias. ¿Quién más me iba a apuntar algo por ahí? ¿No? Bueno, listo. Sí, dígame.
Yo sé que le dije que salía de trabajar, no, todavía no salí de trabajar. Pues yo trabajo domiciliario y pues como tengo contactos, escucho muy mal la clase. Ajá. Entonces, pues cualquier cosa, si de pronto pregunta por mí, pues y no le respondo, No, no, pues no, no hay problema. A mí me preocupa es lo de la clase. No sé cómo vas a hacer con las sí, clases o con los temas, porque pues no, ya me tocaría hablar con él. Yo sé que, sí, tienes que cuadrar el horario, porque así es imposible. no que a nosotros el semestre pasado nosotros tuvimos clase de 3 a 6. Este semestre no sé por qué nos tocó así. Ajá. Sí, esta clase siempre la programan de 2 a 5. Pues, ¿por qué? Pues no sé, pero pues siempre la programan de 2 a 5. Eh, Listo, muchachos. Y miren, acá hay otro ejemplo donde sí se ocupan los 5 de, digamos que ahora sí hay 5 departamentos. Entonces ya se van a ocupar las 5, digamos que las 5 computadoras, ¿ya? Pero como importa el orden en que se ocupen esas computadoras, pues hay 120 maneras de hacer esas combinaciones, ¿ya? Y aquí se nota, miren, 5 menos 5 es el factorial de 0, pero como factorial de 0 ya sabemos que es 1, entonces esto de acá arriba va a ser dividido por 1, entonces 120 dividido 1 va a ser seguir siendo 120. No vayan a pensar de que porque es factorial de 0, entonces aquí esto va a dar 0, no, esto es 1, para que lo tengan en cuenta. Factorial de 0 es 1. ¿Listo? Señores, Y bueno, aquí ya les dicen, aquí en esta partecita o en esta notación, les dicen que ya no va a ser factorial de n, sino que va a ser n a la r. Y esto es cuando hay repeticiones. Aquí si se permiten repeticiones, entonces el número de permutaciones de los objetos en bloques de tamaño r está dado por n a la r. ¿Ya? O sea, importa el orden, pero ese es, digamos que un objeto se puede repetir en todos los órdenes, ¿ya? Mientras que en este caso que nosotros estamos haciendo de esta manera, ese objeto no se puede repetir en ese orden, ¿ya? En este caso acá, o esta forma, de esta fórmula, de esta ecuación, no se permiten repeticiones. En este caso acá, no se permiten repeticiones. Mientras que en el caso acá, este n a la r sí se permiten repeticiones, ¿ya? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí nos dan varios ejemplos, ¿sí? Nos dan varios ejemplos y nos dan sus respuestas. Obviamente nos dan la explicación y toda la cosa. Y es claro cuando hay repeticiones y cuando no, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el número de permutaciones de las letras de la palabra sal? Cuando se tienen estas condiciones. Recuerden que el método de conteo se aplica dependiendo de la condición que ustedes tengan. Primera condición, sin repeticiones y que R sea igual a N. ¿Qué quiere decir de que R sea igual a N? Pues de que usted va a escoger la misma cantidad de letras para formar las combinaciones. ¿Ya? O sea, los grupos que usted va a hacer va a ser igual al número de elementos que usted tiene. ¿Ya? Entonces, por eso se utiliza 3 factorial. Entonces, se lo explico por acá. Entonces, la palabra que ustedes van a utilizar es la palabra sal. ¿Cuántas letras tiene la palabra sal? 3. N es 3. ¿Ya? Y como usted hace formar grupos de R, donde R es igual a N, o sea que R va a ser grupos de ¿cuántos? De 3. ¿Ya? Entonces, para usted saber las permutaciones que se pueden hacer con la palabra sal, usted sabe que permutaciones va de N, R, donde va a calcular N factorial sobre N menos R factorial. Esa es la ecuación que tenemos de primero. Esa fue la primera ecuación que nos dieron. ¿Ya? Pero como N y R son iguales, entonces esto de acá abajo es
0 factorial. Y 0 factorial, ustedes saben que eso es ¿cuánto? 1. O sea que tienen n factorial dividido 1. Por lo tanto, es n factorial. ¿Ya? Entonces, si quieren saber cuáles son las permutaciones de la palabra sal cuando r es igual a n, pues simplemente utilizan n factorial. Y en este caso, como n es 3, entonces sería 3 factorial. Y eso es igual a 6. Y ese es el primer ejercicio. ¿Ya? Segundo ejercicio. Con repetición y con r igual a n. Con r igual a n. Entonces, como el libro les dijo acá arribita que cuando se hacen repeticiones es n a la r, n a la r, entonces va a ser n a la r. Y como los dos valores son iguales, es 3 a la 3. ¿Y 3 a la 3 cuánto es? 27. ¿Vale? Entonces, miren que realmente es muy sencillo. Es simplemente analizar las condiciones que me están dando y qué ecuación debo utilizar. ¿Ya? Luego me dicen, sin repetición, pero con r igual 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Sin repetición, pero con r igual 2. Entonces, sin repetición, es esta ecuación de acá. Tenemos n factorial sobre n menos r factorial. Entonces, reemplazamos. N ya sabemos que es 3. Porque son la cantidad de letras que tenemos inicial. 3. Abajo tenemos 3 que es n. Y r nos dijeron que es 2. Pero mire que coincidencialmente 3 menos 2 es 1. Y 1 factorial es 1. O sea que esto es igual a 3 factorial. Y 3 factorial, nosotros sabemos que 3 factorial, ¿cuánto es? 6. Coincidencialmente nos dio lo mismo que el de acá arriba. Coincidencialmente, no es que siempre vaya a ser así. ¿Ya? Profe, Sí. ¿me puedes repetir esa última parte, por favor? ¿Cuál? Desde PNN, Ismael. Es que en este tercer ejercicio, en el ejercicio C, nos están diciendo que R es igual a 2. Y que no se pueden repetir, o sea, sin repeticiones. Sin repetir. Entonces, como no se pueden repetir, se utiliza esta ecuación. Porque esa es la ecuación para calcular permutaciones sin repetir. Con un grupo determinado de grupos. ¿Ya? Perdón, con un número determinado de grupos. Y el número determinado de grupos en este caso es 2. Entonces usted simplemente reemplaza. Porque usted ya sabe que la n son 3, porque estamos utilizando la palabra sal. ¿Ya? Ah, ok. Entonces simplemente reemplazar y hacer las operaciones. Entonces la n la cambia por 3, n cambia por 3, la r la cambia por 2 y hace las operaciones. ¿Vale? Y la última, el último ejemplo, es con repeticiones, pero con grupos de 2. Aquí están las repeticiones con grupos de 2. Miren las combinaciones que salen. Sale A y A, AS, AL, SS, SA, SL, LL, LA y LS. Ah, profe, ¿por qué está 2 veces la A? Porque aquí en el ejercicio le están diciendo que se pueden repetir las letras. Por eso dice con repetición. Con repetición y grupos de 2. Entonces, como yo tengo 3 opciones, que es la S, la A y la L, entonces yo puedo repetir la S 2 veces, la A 2 veces o la L 2 veces. Y por eso salen estas combinaciones. Y en total serían 9. ¿Ya?
Mientras que miren acá las combinaciones de 3 letras que se pueden repetir, porque aquí me está diciendo con repeticiones y donde R es igual a N, o sea que son grupos de 3. Entonces yo puedo hacer las 3 que sean las S, 2 S y una A, S, A, S o A, S, S. Entonces, mire, ¿por qué se pueden escoger todas estas? Que son muy parecidas. Porque recuerden que en permutaciones, ¿qué es lo que importa? ¿El orden? El orden. Entonces, no es lo mismo, en las permutaciones no es lo mismo tener SSA, SAS o ASS. Miren que en estas tres está 2 veces o está 2 veces presente la S. Pero como cambian de lugar, entonces cada una es una permutación. Eso es lo importante de las permutaciones, el orden. ¿Ya? Bueno, acá hay otro ejemplo. Y acá es otro ejemplo de otro tipo de permutaciones. Este es otro tipo de permutaciones. Entonces tienen que entender esto de aquí. Pero antes de pasar a ese, quiero saber si quedó claro o ya tenemos claro cuándo es una permutación sin repetición y cuándo es una permutación con repetición. ¿Listo? Entonces, resumiendo aquí, sin repetir o sin repeticiones. ¿Cuál es la ecuación que se usa? Sabiendo que tenemos P de R, P en R. ¿Cuál es la ecuación que se usa sin repeticiones? N factorial N factorial sobre N sobre menos R N menos R factorial. factorial. Bien. Esto es sin repeticiones. Ahora, con repeticiones. Repeticiones. ¿Y cuál sería la ecuación? N elevado a la R. ¿Listo? Igualmente en el libro hay una tablita con esto, con estos casos, para que luego le decía algo, le tomen la foto esa a la tablita o la tengan en la telita por ahí. Pero en resumen, hasta aquí, esto es lo que llevamos en permutaciones, ¿no? Recuerden que hay otra cosa que es muy diferente, que es el principio de la adición, y otra cosa muy diferente, que es el principio del producto. ¿Listo? Pero hasta el momento vamos ahí. Listo, aquí nos dicen algunas veces, no todos los objetos son distintos, sino que parte de ellos se repiten, en este caso, el número de permutaciones de n objetos, de los cuales T1 son de un tipo, T2 son de otro tipo, y TK son del késimo tipo, está dado por la siguiente ecuación, esto de aquí. Acá hay un ejemplo. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Y esta es la resolución. ¿Ya? Y se hacen con multiplicaciones. Todo lo de abajo se multiplica. Entonces, hay una digamos que una ecuación muy aparte cuando son con repeticiones, pero de diferentes tipos, que es lo que aclara acá, miren. Parte de ellos se repiten, pero que son de diferentes tipos. No todos los objetos son distintos, sino que parte de ellos se repiten. En este caso, el número de permutaciones de objetos, de los cuales T1 son de un tipo, T2 son de otro tipo y TK son de késimo tipo. Por ejemplo, esta palabra de ven no me parece tan chévere. Hagámoslo con la palabra cotorro. Esta acá. Y acá está la explicación. Miren, para que lo vean de una vez. Entonces, la palabra cotorro se compone de 4 letras. Voy a copiar esta de aquí para poder explicar ese ejemplo.
Bueno, copiamos esto. Porque yo sé que esa partecita de pronto no fue tan sencilla de entender. La palabra que estamos analizando es la palabra, vamos a copiarla acá. Cotorro. La mayúscula para que quede igual. Cotorro. ¿Listo? Esa es la palabra que estamos analizando. Y la idea es analizar las permutaciones que se pueden realizar con esa palabra. ¿Ya? Sabiendo que en esa palabra se repiten algunas letras. ¿Ya? Entonces, si aquí en el ejercicio le están preguntando, le están diciendo, este es el B, le están pidiendo, considerando que todas son diferentes, aun cuando se trate de la misma letra. Obtener las permutaciones de las letras de la palabra cotorro bajo las siguientes condiciones. Considerando que todas las palabras son diferentes, aun cuando se trate de la misma letra. ¿Ya? Aun cuando se trate de la misma letra. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces ustedes dicen, bueno, T1 es la C. ¿La C cuántas veces está? Una vez. Miren que la C está una vez. T2, el tipo de letra 2 es la O. ¿Y cuántas veces aparece en la O? 1, 2, 3. Por eso aquí tienen 3. ¿Cuántas veces aparece la T? Una sola vez. Por eso aquí tienen el 1. ¿Ya? ¿Y cuántas veces aparece la R? 2 veces. 1, 2. Por eso aquí tienen el 2. ¿Ya? Simplemente es contar cuántas veces aparece cada letra. Y como cada letra es diferente, pues le dice T1 es la C, T2 es la O, T3 es la T, T4 es la R. Y listo. Cada letra es un tipo. ¿Listo? Y usted simplemente dice, ah, bueno, ¿cuántas letras son originalmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, N es igual a 7. ¿Ya? Y abajo simplemente coloca la cantidad de veces que aparece cada tipo. Entonces, por eso aquí coloca T1, que es la C, aparece una vez. Esta es la C. 3 veces aparece la O. Una vez aparece la T. Y 2 veces aparece la R. Entonces, factorial de 1 es 1. Por 3, pues es el mismo factorial de 3. Por 1 es el mismo factorial de 3. Y por 2, pues sería 3 factorial por 2 factorial. Y listo. Eso es todo lo que deberían de hacer. ¿Vale, muchachos? No es más. Aquí, ¿cómo hace esta operación? Porque aquí hay 3 factorial y aquí hay 2 factorial. Pues siempre, muchachos, si acá arriba tienen 7 factorial, pues 7 factorial, ¿quién es? 7 por 6, 5 por 4 por 3 factorial. ¿Sí? Y abajo tienen 3 factorial por 2 factorial. La que este 3 se va con este 3. ¿Sí o no? Porque 3 factorial se va con 3 factorial. Entonces, ¿quiénes quedan? Queda 7 por 6 por 5 por 4. Y 2 factorial es 2. Entonces, este 2 se simplifica con el 4 y le quedaría 7 por 6 por 5 por 2. Y eso le da 420. Y listo. Esa es la operación que deben de hacer. Es claro, ese otro caso de permutación. ¿Cómo se sacan estos T1, T2 hasta TK? ¿Cómo sabe hasta qué TK es? Pues simplemente cuente cuántos tipos de letras son. Si son 4 tipos de letras, son 4T. Si son 6 tipos de letras, son hasta T6. Así sucesivamente. ¿Ya? Simplemente es contar las letras, el número de letras diferentes. Entonces, aquí está. 420.
Y eso es todo en cuanto a permutaciones, porque ya de ahí para allá siguen son las combinaciones. Y las combinaciones tienen algo en particular a diferencia de las permutaciones. ¿Qué es lo que las diferencia, obviamente? ¿Cuál es la condición de las combinaciones? Para los que de pronto llegaron hasta acá. ¿Cuál es la condición de las combinaciones? Se repite o no se repite. ¿Cómo? ¿Cuál es la condición principal para nosotros realizar que es una permutación? La permutación es el orden, ¿no? En la permutación importa el orden. Entonces en las combinaciones, ¿qué pasa? Si se repite o no se repite. No, no es tanto si se repite o no se repite. Exacto. La combinación, en las combinaciones no importa el orden. A la combinación le da igual. Si usted está de primero, si está en la mitad o está al final. A la combinación no le interesa. La combinación le interesa es que usted esté en uno de los grupos. ¿Ya? Usted tiene que estar en alguno de los grupos por lo menos una vez. Y con eso usted ya cuenta. ¿Listo? No importa el orden en el que usted esté, lo importante es que esté, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la ecuación que vamos a utilizar para combinaciones. ¿Sí? Esta es la ecuación que se va a utilizar para combinaciones. Y lo explican con el mismo ejemplo que hicieron en las permutaciones, el primerito, el de los 3 maestros. Pero como aquí no importa el orden en el que se escojan, entonces solamente hay una combinación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como se van a usar los 3 maestros para 3 cargos, pues no me importa quién sea presidente, quién sea secretario o quién sea vocal. Lo que me importa es que los 3 maestros van a estar en el comité. Y como solamente necesito de una combinación para que los 3 maestros estén contados, por así decirlo, entonces el resultado es 1. ¿Ya? Aquí está explicadito pues la ecuación. 3 combinado de 3 nos da la siguiente ecuación. Miren que es básicamente la misma de la permutación. Simplemente le agregamos el factorial de la R por fuera. Es lo único que le está añadiendo acá, porque miren que es exactamente la misma ecuación. Miren que es exactamente la misma. N factorial dividido n menos r factorial. Lo único que le agregan es esta r factorial aquí afuera. Es lo único que le agregan. De resto es exactamente igual. ¿Ya? Lo único que usted tiene que tener en cuenta es que se utiliza cuando no importa el orden de los elementos, simplemente importa que se escojan. Miren, este es lo mismo. El mismo ejemplo de los 8 maestros con los mismos 3 cargos, pero aquí no importa el orden o quiénes ocupen qué cargo. Simplemente importa cuántas combinaciones se pueden realizar. Entonces, a diferencia del ejemplo 2.14, ahora supóngase que la academia está integrada por 8 maestros y que de ese conjunto se desea seleccionar a 3 de ellos, que integrarán el comité que ocupará los puestos de presidente, secretario y vocal. Suponiendo que no es importante quién ocupe cualquiera de los puestos, ¿cuántos arreglos diferentes se pueden formar? Miren que aquí dice que no es importante quién ocupe cualquiera de los puestos. Aquí le están diciendo que no importa el orden. Entonces, como no importa el orden, pues usted ya no va a usar una permutación, va a usar una combinación. ¿Listo? Esa es la idea básica. Por acá ya hay un ejemplo más elaborado donde hablan de combinaciones y permutaciones. Listo. Básicamente, eso es lo que les
expone el libro sobre permutaciones y combinaciones. Y ya luego pasa a la parte de aplicaciones, pero como les dije, la clase pasada, esta parte de aplicaciones simplemente es como para que ustedes estén enterados y sepan en qué áreas o cómo se aplica el método de conteo, digamos que en la vida cotidiana o en la computación o en algo así por el estilo, ¿ya? Aplicaciones en la computación. Si lo quieren leer y ver cómo es que se aplica las técnicas de conteo, ahí está, no hay ningún problema. Triángulo de Pascal, bastante utilizado. Se puede mirar como combinaciones y sacar pues los resultados de cada uno de ellos. Esto es un algoritmo de ordenamiento. Cuando ustedes estén viendo algoritmos de, pues, valga la redundancia, algoritmos de ordenamiento, van a ver este método de burbuja, bastante utilizado. Y pues obviamente van a encontrar el resumen. Y en el resumen vuelven y explican todo lo que ya vimos, ¿sí? Pero ya digamos que con ejemplos más concretos, ¿no? Entonces considere el conjunto A, B, W, X, Y, Z y determinar el número D. Permutaciones para arreglos de tamaño R igual N, con repetición. Permutaciones para arreglos de tamaño R igual N sin repetición. O sea, ahora que ya entendimos todo lo que son permutaciones o combinaciones, uno ya puede mirar esos ejemplos y entender realmente qué es lo que el libro está haciendo o qué es lo que no está haciendo, ¿ya? De las respuestas, esto se supone que nosotros ya lo debemos de entender, por qué se utiliza la potencia, por qué se utiliza factorial, por qué se utiliza una combinación, ¿ya? Obviamente aquí está diciendo combinaciones, entonces es claro que va a usar combinaciones. Hay una forma de hacerlo con tablas, tablitas. Y está la tabla de resumen que yo les había mencionado, ¿sí? Está la característica del conteo, o sea, el tipo de problema que se está manejando o que se va a hacer, ¿sí? Permutaciones para arreglos de tamaño R, donde R es igual a N con repetición. Aquí está la expresión matemática. Permutaciones para arreglos de tamaño R igual a N sin repetición. Aquí está la expresión matemática. Permutaciones para arreglos de tamaño R igual a N sin repetición en forma circular. Aquí está la expresión matemática. Permutaciones para arreglos de tamaño R menor a N sin repetición. Aquí está la expresión matemática que fue por así decirlo, la básica que vimos. Aquí está cuando son de diferentes tipos. Aquí están las combinaciones. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan pues, como a la mano, ¿no? Porque dependiendo pues dependiendo del caso, así mismo ustedes saben cuánto les va a dar o qué expresión matemática van a utilizar. ¿Vale? Y ya después de este pequeño resumen, entonces es donde vienen los problemas. Vienen los problemitas. ¿Vale? Aquí es donde nosotros ya empezamos el taller. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso, muchachos, porque ya son las 3:30. Entonces, hagamos un receso hasta, bueno, son las 3:35. Paremos 15 minuticos, muchachos. Entonces, muchachos, ¿qué hicieron para el primer punto? La compañía de Hewlett Packard produce computadoras con 3 colores diferentes, 2 tipos de pantalla, 2 tipos de procesadores, 3 capacidades de memoria principal, 4 capacidades de disco duro. ¿Cuántas computadoras diferentes puede producir la compañía? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para solucionar el problema? Profe, pues yo en la, pues como hay cuántas computadoras, pues simplemente multipliqué, hice la, ¿cómo se llama? La ¿Principio del producto? principio del producto, sí. Listo. Entonces, eso es como si estuvieran haciendo una placa, por así decirlo.
¿cierto? Pero en este caso están haciendo, son computadoras. Están haciendo una computadora. Puede ser como un esquema ahí, normalito, ¿cierto? Pero esas computadoras tienen varias condiciones, ¿cierto? Una condición es el color, otra condición es la pantalla, otra condición es el procesador, otra condición es la memoria y otra condición es el disco duro. Entonces, como el compañero dice, colores tiene 3, pantallas tiene 2 tipos de pantalla, tiene 2 tipos de procesadores, tiene 3 tipos de memorias y tiene 4 tipos de discos duros. Como todas esas opciones son para una computadora, entonces todas esas opciones se multiplican. ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da 3 por 2, por 2, por 3, por 4? O sea que en total puede hacer un total de 144. Esta es la respuesta. ¿Listo? ¿A quién más le quedó así? O no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con lo que acabamos de hacer. Sí, profe, yo la había sacado así, simplemente que la estaba haciendo como principio de la edición. Estaba malo. No puede ser adición porque recuerden que es que la adición es para cosas que no se pueden dar al mismo tiempo. Y todos esos componentes hacen parte de una misma computadora. ¿Sí? Pues que dependiendo del componente, pues es una opción diferente. Pero todos tienen que ir juntos, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, para la B, ¿cuántas computadoras distintas de color gris es posible fabricar? ¿Qué se hace ahí? Si me están diciendo que solamente son las de color gris. Profe, más de lo mismo, pero en vez de ser 3 sería una. Exacto, o sea, es el mismo procedimiento, pero aquí en colores ya no son 3 opciones, sino que es solamente una opción porque me están diciendo que son los grises. O sea, que ya no son 144, sino que son ¿cuántas? 48, ¿cierto? Y luego, para la C, pues es el mismo procedimiento. Simplemente que me están diciendo que ya no son grises, sino que son negras y que en vez de 2 tipos de pantalla, solamente pueden ser pantalla plana. Entonces, aquí en pantalla, cambio el 2 por el 1. Y ya serían 24. Y miren, así de sencillo ese es el problema. ¿Cuánto nos demoramos haciendo eso? Ni 5 minutos. Pero dónde está, digamos que la facilidad? En una buena comprensión de lectura, en aplicar muy bien, en este caso, el principio del producto. ¿Ya? Ahí es donde está la facilidad del ejercicio. ¿Vale? Para el punto 2, ¿qué hicieron para el punto 2? Para el punto 2. ¿Qué hicieron para el punto 2? Donde nos hablan, una compañía produce refrescos de 4 sabores diferentes: naranja, fresa, toronja y piña. Listo, 4 sabores. Si para cada uno de ellos se tiene 3 presentaciones distintas: lata, botella de cristal y botella de plástico. Además de que las presentaciones en botellas de vidrio y plástico pueden tener 3 capacidades diferentes. ¿Sí? 250, 500 y 1 litro. Y las de lata solamente de 250 mililitros. Entonces, ¿cuántos tipos diferentes en total puede producir la compañía? ¿Cómo lo hicieron? Yo primero dividí algo. Yo dije que, digamos, los 4 sabores por las 3 presentaciones, ¿cierto? Pero entonces ya no lo hice por los 3 tipos de cantidad, sino que lo hice primero por las latas de 200.
250 y luego hice lo mismo, pero por las dos tipos que sí son iguales. Ajá. O sea, que sí sería potente. Pero ¿qué utilizaste? Principio de producto, no, adición, no, el producto. ya, pero hay un detalle, el producto no lo puedo aplicar tan directo porque en las latas solamente hay una presentación de 250. Por eso me dije al principio Ajá, que yo había dado eso. sí, ajá, está bien, exacto. Simplemente lo tiré todo. O sea, hice la primera parte, digamos, los 4 sabores por las 3 presentaciones por 250 mililitros, que sería una sola presentación de tamaño. Ajá, sí, Y luego hice los 4 sabores por las 3 presentaciones por las 2 presentaciones de tamaño que sí son iguales. O sea, que sí ajá. sería potencia de plástico y vidrio. Sí, pero entonces ahí tienes que combinarlo con la adición, porque estás haciendo, Por eso sí, o sea, y exacto, después lo sumé. exacto. Hay una manera más práctica de hacerlo y ya no es hacerlo, digamos que como si fuera una placa, sino que lo podemos hacer como un esquema de árbol. ¿Sí me hago entender? Podemos hacerlo como un esquema de árbol, donde el esquema de árbol tiene, son 4 sabores, ¿no? Tenemos naranja, tenemos fresa, tenemos toronja y tenemos piña. ¿Sí o no? Cada uno de ellos tiene 3 presentaciones. Cada uno de ellos tiene 3 presentaciones. Porque no sé si ahí me va a caber o no. No, lo voy a hacer horizontal, hacia acá. Naranja, que tiene lata, tiene botella de cristal y botella de plástico. Voy a colocar acá plástico. Ese es naranja. Tenemos fresa, que tiene las mismas 3 presentaciones, ¿no? Lata, botella y plástico. Y tenemos toronja, que tiene lo mismo, lata, botella y plástico. Y por último tenemos piña, que tiene lo mismo, lata, botella y plástico. Estas son las presentaciones, ¿cierto? Pero cada de esas presentaciones entonces tiene una capacidad, ¿cierto? Solamente la de lata es la que tiene una sola presentación. Entonces aquí lata tiene una presentación, mientras que esta tiene 3, mientras que esta tiene 3, esta tiene 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3 y 3. Por lo tanto, ¿cuántas presentaciones tiene cada sabor, por así decirlo? Aquí tengo 3 y 3 son 6 y una son 7. Acá son 7, acá son 7 y acá son 7. Por lo tanto, ¿cuántas presentaciones puedo hacer? 28. ¿Sí? Y eso es otra manera de sacarlo, con un esquema de árbol. Miren que en este caso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque digamos que son poquitas las características y en sí las capacidades, por así decirlo, ¿ya? Ya un esquema de árbol más extenso, pues se vuelve un poquito más engorroso, pero en este caso es bastante práctico un esquema de árbol, ¿ya? Asumo que como lo hizo el compañero, por ejemplo, lo hizo 4 por 3 por 2, ¿fue que me dijo? Que eran las presentaciones. Sí, por 2. Por 2. Y esto le da 4 por 3, 12, por 2, 24. ¿Cierto? Más ¿cuánto fue la otra operación? Pues, pero ahí serían las 4 presentaciones
Ajá, por los las 4 tres sabores. botellas. 4 sabores. Ajá, los 4 sabores. Por las, por las dos, no, por una. O sea, por una que sería la de 250. Ah, no, pero tendría que Ustedes miren que ser ya no, por tres, ya no es tan, por 3 por 1. ya no es tan sencillo, ¿cierto? Ya no es tan sencillo, ¿por qué? Porque usted aquí está tomando los 4 sabores. Estos 3 son estas 3 presentaciones. Pero estas 3 presentaciones no tienen las mismas capacidades. Por eso te decía que aquí no podías combinar estas 3. Estas 3 no las puedes combinar al tiempo. Porque sí, tienes 3 presentaciones, pero esas 3 presentaciones no tienen la misma cantidad de procesos. O en este caso, la misma la- 4 por 2. 3 por 1. No, por uno que sería la de 250. O sea, las 4 sabores por las 3, por los 3 tipos de botellas por la lata de 250. ¿Sí? O sea, como Ya luego para después quitar de la las presentación de 4 250, por así por decirlo. 2. Ya te entiendo. Ya te entiendo ya te entiendo la operación que hiciste. O sea, lo que hiciste aquí fue aquí por 1, y aquí Sí, ahí por aquí te 1, da 12, que serían las de que 250. serían la presentación de 250. Exacto. Ajá. Y el otro sería los 4 sabores Por por las 3 las 2 presentaciones. presentaciones de plástico y vidrio que tienen Ah, sí, 2 sí, tamaños correcto, las distintos. 2. Aquí lo sacaría otro esquema. Por 2. Dame un minuto. Y eso sería 4 por 2, 8 por 2, 16. Serían 16. Y más 12 están las 28, ahí están. Esas serían las Ajá. de 500 De 500 y las de litro. Sí, está bien, Así, sí, así lo saqué yo. está bien. Está bien, está bien. Pero la idea es que podemos hacer diferentes, o sea, digamos que podemos tener diferentes desarrollos, pero llegar al mismo resultado, ¿ya? De pronto para una persona se le hace mucho más sencillo realizar este esquema de árbol porque se le vuelve más visual lo que tiene en el problema. Mientras que aquí es más, digamos que tenés que tener más en cuenta las cosas en el aire, ¿no? O sea, tener presente todo en la mente y ir sacando tus conclusiones. Acá es un poquito más gráfico, por así decirlo, ¿ya? Pero se llega al mismo resultado, que es lo importante. ¿Listo? Se llega al mismo resultado. ¿Quién de pronto lo hizo de otra manera diferente? ¿Alguien lo hizo de una manera diferente, tal vez? Bueno, listo. Entonces, miremos el tercer punto como para terminar. A ver cómo de pronto, ¿qué hicieron aquí? ¿Este es el tercer punto? ¿Está acá? No. Vamos a copiarlo. Y mirar de pronto qué fue lo que hicieron en ese punto. 2.3. Listo, entonces, en un lenguaje de programación, los identificadores pueden comenzar con la letra L, seguida o no de hasta 5 caracteres que pueden ser letras o dígitos, considerando que existen 27 diferentes letras, 27 letras diferentes y 10 dígitos. ¿Cuántos identificadores diferentes se pueden formar? ¿Cuántos identificadores distintos de longitud máxima 6 se pueden formar si los identificadores comienzan por una letra seguida de un número o letra con repetición? O letra con repetición, digamos que las letras se pueden repetir, o los números, eso es lo de menos. ¿Listo? Entonces, para la A, ¿cómo lo hicieron? Aquí tienen que hacer obviamente una mezcla de la adición y el producto sí o sí. Entonces ¿cómo se construye el identificador? La primera opción, con una letra L, seguida o no de hasta 5 caracteres
pero con una letra seguida o no de hasta 5 caracteres. Entonces, la primera acción que tenemos, ¿cuál es? Muchachos, La L sola. la L sola, muy bien, L sola. Más. ¿Cuál sería la otra acción? 5 caracteres. No, no. Seguida o no de hasta 5. De hasta 5. O sea que usted puede meter 5 o menos. O sea, 5 factorial. Y esos 5 caracteres pueden ser letras o dígitos. Respira ahí, pueden ser letras o dígitos. Entonces, yo tengo una segunda opción que puede ser letra, dígito o letra, letra. Profe, pues entonces ahí sería también dígito, dígito, ¿no? No, 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 no. La primera tiene que comenzar con letra. Pilas. En el lenguaje, los identificadores pueden comenzar con una letra, seguida o no de hasta 5 caracteres que pueden ser letras o dígitos. O sea, el segundo carácter sí puede variar entre dígito o letra, pero la primera debe ser una letra. Aunque ese pueden, digamos que lo deja como abierto, pero digamos que nos vamos a regir con esa norma, de que la primera tiene que ser letra. Y de ahí para allá, pues yo tengo que entonces ir mezclando, ¿no? Letra, 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 más letra, letra, dígito, más letra, dígito, letra, más letra, dígito, dígito. Y ahí nada más llevo 2 caracteres. O sea que ¿cuántos tengo que hacer para llegar a los 5? Y cuando sean 5, pues tengo que hacer más mezclas. Tendría que hacer más mezclas, ¿no? Porque tengo que mezclar el dígito y la letra. Entonces ahí donde ustedes tienen que mirar, porque ustedes tienen 2 opciones, letra y dígito. ¿Sí o no? Son 2. O sea, n es igual 2. Pero, ¿de cuántos pueden ser los grupos? ¿De 3? De hasta 5. ¿R igual a 5? Ajá. Ah, Pero es que, digamos que si es r igual a 5, esto contempla de que los grupos se van a hacer siempre de 5. No que van a ser unos de 5, otros de 4, otros de 3, otros de 2. Entonces no es que esto se debe aplicar mucho. Toca seguir haciéndolo de esta manera y a lo último sí hacer el cálculo. Digamos que puede ser extenso, pero es la manera que se debe realizar. ¿Ya? Es la manera que se debe realizar. Es extenso, sí, pero pues es la manera que hay. ¿Ya? Es la manera que hay. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿ya entendieron la idea de ese ejercicio de aquí? Es extenso, pero es la manera de hacerlo. Sí, es bastante. Dado. Ajá. Y acá, ¿cuántos identificadores distintos de longitud máxima 6? Miren que aquí sí me están diciendo longitud máxima 6. Se pueden formar si los identificadores comienzan por una letra seguida de un número o letra con repetición. Seguida de un número o letra con repetición. Aquí sí ya se puede aplicar esto de aquí. Esto es la permutación. ¿Por qué? ¿Por qué se puede aplicar lo de la permutación? Porque usted tiene como fijo la letra al inicio. ¿Y qué es lo que usted va a variar? El dígito, Ajá. el dígito y la letra que ya se pueden repetir. Exacto.
el dígito o la letra que ya se pueden repetir. Pero entonces ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, esto son para datos fijos, pero aquí esta letra tiene 27 y este dígito tiene 10 opciones. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta eso. O sea, no es que se vaya a aplicar esto así nomás, no. Entonces tienen que tener en cuenta ese tipo de detalles. ¿Ya? O si quieren lo hacen sacándolo así como sacamos este. Sacando la cuenta. O sea, si van a hacerlo, identificar es como una letra, listo, seguido un número o letra con repetición. Entonces, una opción es L, 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 2 4 5. Esta es una opción. Más. Otra opción, ¿cuál es? L, 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 2 4 dígitos. Y tienen que ir cambiando los órdenes, ¿no? Tienen que ir cambiando los órdenes. Entonces, ¿cómo calcular todo esto sin necesidad de hacer todas las opciones posibles? Porque es que son demasiadas. Son demasiadas. Sí, son demasiadas. Entonces, ¿cómo mirar esa partecita? Entonces, esa es como la idea o la introducción al taller que yo les quería mostrar. Algunos ejercicios van a ser muy sencillos como los dos primeros. Otros van a ser un poquito más extensos que hay que pensar y llevarlos más allá, como este tercer punto, ¿sí? Como este tercer punto, que tiene que haber un método, sí, obviamente. Entonces tienen que mirar qué pasa con las permutaciones, qué pasa, digamos, con las letras de un tipo que se repiten o que no se repiten. Eh, si son, si son permutaciones que no se pueden repetir, si el grupo es mayor o menor a la n, qué pasa en esas situaciones, ¿ya? O por ejemplo, aquí contar que la n no sean dos, porque sí, estos son dos, pero realmente, ¿cuántas posibilidades tengo aquí? Tengo 37 posibilidades, entonces de pronto no decir que está en ese A2, sino que no, tampoco van a ser estas 37 porque usted no va a escoger un grupo de 37, sino que qué pasa o qué resulta cuando estos dígitos o estas posibles valores de n tienen más resultados, que no son solamente es la L y la D. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿Ya? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar a de pronto a investigar un poquito y a leer otra vez o mirar los ejercicios del libro, ¿ya? Pero bueno, esto es lo que yo les quería mostrar y es la forma que nosotros vamos a trabajar para cada tema que vayamos desarrollando. Siempre vamos a hacer lo mismo, ver el tema como tal, yo se lo explico completamente con ejemplos y todo el detalle, vemos el resumen, comenzamos a hacer algunos ejercicios, miramos dudas o preguntas y les dejo el taller para que ustedes lo trabajen. Ya en la próxima clase, dentro de 8 días que nosotros nos veamos, ¿sí? Ustedes van a llegar, obviamente no van a hacer todo el taller porque no creo que lo alcancen a hacer todo y de pronto no están en la capacidad de hacerlo todo, pero sí van a llegar con muchas preguntas y muchas dudas y van a llegar con ganas de saber si les quedó bien o les quedó mal. Entonces ahí es donde yo entro a revisar antes de empezar la próxima clase. Yo le entro, bueno muchachos, vamos a revisar qué ejercicio y qué dudas tienen, vamos a mirar qué les quedó bueno, qué les quedó malo, qué les faltó, qué de pronto no tuvieron en cuenta. Y después de esas aclaraciones y esos detalles es donde yo les digo, bueno muchachos, del taller me van a entregar tales y tales puntos. Obviamente, entre más puntos usted pueda hacer, pues más adelantado va a tener el taller. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes no hagan un taller a ciegas, ni que yo los mande a hacer un taller y eso le quedó, pues, por así decirlo, a la de Dios. Si quedó bien, bien, y si quedó mal, pues, ya luego se mira qué se hace. No, la idea es que haya un taller en el que ustedes lo puedan trabajar, luego haya una asesoría, y luego ustedes puedan aplicar correcciones y entregar un taller bien hecho y bien resuelto. Esa es la idea y esa es la manera de trabajar. ¿Listo? Ok, profe. Vale, muchachos. No sé si está